buenos días. 15 de agosto, qué bueno que estén con nosotros arrancando la mañana en Despierta con CDN. Para este equipo siempre es un gusto que ustedes se tomen un poco de su mañana para acompañarnos, para escuchar el análisis humilde de estos servidores que de una manera u otra estamos comprometidos. De una manera u otra no, que 100% estamos comprometidos con el trabajo que desempeñamos, con esta profesión y con la República Dominicana. Hoy, viernes 15 de agosto, apunta Producción que es Día Mundial de la Relajación y Día Mundial del Reiki. Sin embargo, él ha decidido ponernos a Marc Anthony. Entonces, bueno, sí, uno se relaja, pero con baile, con disfrute. Viernes, por cierto, viernes 15, Nuestra Señora del Manejo. Hay que ver si el plan del Intran funciona para días y horas pico como el de hoy. Aunque recuerden que todavía los niñitos están fuera de clases y eso hace que el tránsito merme en cantidad de vehículos y en la cantidad de tapones, cosa buena, pero ese plan de RD Se Mueve será aprobado a fuego a partir de la próxima semana, cuando definitivamente todas las personas acudan a sus actividades laborales y estudiantiles de manera regular. Hoy en República Dominicana es noticia que la circunvalación de Baní finalmente ya está operativa. Yo creo que eso hace que la gente de las provincias sureñas respiren y finalmente digan: terminamos, o por lo menos avanzamos en esta carretera que se prometió desde la campaña. Realmente se empezó en noviembre de 2020, se han tomado 5 años para concluirla y ayer, durante una jornada en la que participó el presidente de la República, Luis Abinader, y el ministro Eduardo Estrella, pues se dio inicio a la operación. Que pichirra la producción que no me pone imágenes de la circunvalación de Baní. Si estuvimos ayer todo el día ahí. Señores de producción, acompáñenme con imágenes para que el que no lo haya podido ver lo vea. Caramba. Pues nada, de lo que tal vez sí nos van a tener algunas imágenes, tiene que ver con la cantidad de apagones que está sufriendo la República Dominicana en las últimas horas. Hay incluso protestas, de eso vamos a hablar un poco más adelante. Ahí está la circunvalación de Baní. Gracias, chicos. Tanda doble de café para la producción hoy. Voy a intentar tomar esa carretera este fin de semana. Vamos a ver si me da chance. Federico. Yo voy. ¿Tú vas? Si me invitan, yo voy. Vámonos. Héctor, Yanesi, ¿tú podrías coger por ahí, Yanes? Allá, para tu pueblo. No. Hay un corte por ahí. ¿De quién? Tú te puedes ir, por ejemplo, o si vienes de San Cristóbal, que es donde tengo familia. Ajá. Entonces tú te vas por ahí, puedes irte por la circunvalación que está por el peaje. Ajá. Que se inauguró también en este gobierno por esa zona, y haces un cortecito por ahí. Incluso cuando hay mucho tráfico, que tú te vas para el Cibao Central, la gente toma ese atajo que se ha hecho por ahí. Pues así que, aunque se toman semáforos, que es contrario a lo que dijo el ministro de Obras Públicas, que tú puedes venir desde Bávaro directo a Pedernales sin un semáforo. ¿Cuántos puentes es que tiene la autovía, la circunvalación? Creo que son 17 puentes. 17 puentes. Entonces, bueno, y el presidente de la República ha prometido ayer mismo que el trabajo que se está haciendo ahí en Pintura, que es la conexión de la Isabel Aguiar con la prolongación 27 de febrero, se va a concluir este mismo año. ¿Y del 9 qué dijo? No, del 9 no ha dicho nada. Ni pío. Bueno, por lo menos de Pintura tenemos avance. Pero tenemos Pintura. Miren, ya en otro tema, en el ámbito internacional, hoy hay expectativas en el mundo entero por la reunión que se va a llevar a cabo en Alaska entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que van a discutir esta situación de la invasión de Rusia a Ucrania. Ha calificado Trump el evento como una reunión de tanteo. Vamos a ver cómo esto avanza. En la Unión Europea contienen la respiración porque ellos no son parte de la conversación. Y han dicho que definitivamente Ucrania no debe ser excluida. El señor Trump ha dicho que cuando salga de ahí va a llamar a Vladimir Putin, así sea por videollamada, y a la Unión Europea los llamará y los informará si hay buenos resultados. Nada, vamos a estar muy atentos. Eso se va a dar aproximadamente, si no me equivoco, a las 3:30 de la tarde, hora de la República Dominicana.
y es un encuentro definitivamente crucial para el fin de esta guerra que ha asolado esa parte del mundo y que ha dejado múltiples impactos para la economía global. Federico, Yanesi, muy buenos días Héctor, a toda la audiencia que nos acompaña. Un abrazo. Muy buenos días, Catherine, Yanesi, Federico, a todos los televidentes, a todos los que nos sintonizan por las distintas plataformas. Hoy viernes 15 de agosto, víspera del Día de la Restauración, son 162 años que se cumplen. También es la víspera del aniversario también de los 5 años del gobierno de Luis Abinader, primer año de su segunda gestión, pero ya son 5, por eso se cuenta de corrido. Hoy el presidente en la víspera de ese aniversario tiene una agenda de 7 actividades aquí en el Gran Santo Domingo y en San Pedro de Macorís. Eso incluye la inauguración de 3 liceos. Es importante porque faltan 10 días para el inicio del año escolar. El año escolar esta vez se abrirá el lunes 25 de agosto. Y a propósito de eso, el sector educativo tiene grandes retos y obviamente el principal, el que siempre se menciona, en el que no hemos todavía avanzado, tiene que ver con elevar la calidad educativa, la calidad de la educación. Pero eso no es posible, o sea, no se pueden todavía, lamentablemente, las autoridades concentrarse en ese gran tema porque todavía estamos bregando con temas del día a día. Un ministro de Educación todavía hoy tiene que estar al inicio de cada año escolar con el cuidero y con el tema de que si hay todavía, lamentablemente tenemos que decir, los déficits de aulas, todavía sigue siendo un problema. Eso debería haber estado resuelto, pero sigue siendo un problema por muchas razones que ahora no vamos a mencionar. Todavía eso sigue siendo un problema. Se han dado varias opciones durante los últimos años. El tema de las aulas provisionales, eso es una solución provisional, o sea, es una solución que no debe ser permanente. Además, los maestros se quejan de que no están realmente, no tienen las condiciones óptimas para impartir docencia, pero es una solución para que muchos estudiantes no se queden fuera. No sé si en esta ocasión, porque no lo he oído al ministro diciéndolo, si también se están inscribiendo estudiantes del sector público en colegios privados, como se había hecho en los últimos 2 años, porque vi al ministro Luis Miguel Decán que dijo, estamos para que no se queden ningún niño fuera, estamos aplicando diferentes mecanismos, pero no mencionó ese en particular. Ojalá que eso, tanto lo de las aulas provisionales como lo de inscribir niños en colegios, ojalá que pronto dejen de ser, desaparezca la necesidad de aplicar estas soluciones, porque el sector educativo, las autoridades y los maestros que tienen que dar de su parte y los padres también, pero sobre todo las autoridades, tienen que concentrarse en un gran tema que es elevar la calidad de la educación y no estar todavía bregando con temas tan básicos, tan fundamentales que deberían estar resueltos. Federico. Buenos días, Héctor, gracias. Catherine, Yanesi, amigos que nos sintonizan, que nos escuchan hoy 15 de agosto. Buenos días, gracias por el privilegio de estar en sus hogares aquí en Despierta con CDN y a Dios sean las gracias por este nuevo día. Estados Unidos, Día de Nuestra Señora del Cobro, por cierto. Administrense bien y si le sobra algo, trate de comprarse un inversor porque aparentemente lo va a necesitar. En Estados Unidos, como tú señalabas, Catherine, hay expectativas, altas expectativas con la reunión en Anchorage entre Trump y Putin. Ya tenemos la semana entera hablando de eso. El día 0 llegó hoy. Cuando yo vi el titular del periódico El País, que tú parafraseaste, que decía que Europa contiene el aliento, yo me preguntaba, ¿y el que escribió eso sabe que eso fue exactamente lo que dijo Hitler en la víspera de la Operación Barbarossa del 21 al 22 de junio del 2041, antes de invadir Rusia, que dijo, bueno, que Europa contenga el aliento?
La vida es irónica y la historia siempre está ahí para recordarnos las cosas. En Cartagena de Indias, el senador Bernie Moreno, por Ohio, por cierto, porque con ese apellido no debería ser de Ohio, pero sí, es de Ohio, dijo, refiriéndose a Nicolás Maduro, el dictador que gobierna en Venezuela, dijo, cito, no toleraremos a un narcoterrorista que inflija daño a los Estados Unidos. Trataremos a los terroristas como Estados Unidos los ha tratado en el pasado. No lo veo en el cargo más allá de finales de este año. Eso lo dijo un senador halcón del Partido Republicano en un momento en que habían despliegue del portaaviones Gerald Ford en el sur del Caribe y de que ya se está creando el marco del relato que va a sostener las acciones jurídicas. Aparentemente, en el quid pro quo, y lo avanzaba un analista, me parece que de Infobae, o del Caribe, o del país, en el quid pro quo que se va a hacer en Anchorage, probablemente las esferas de influencia sean definidas. Usted se queda de acá al lado con todo lo suyo y usted me deja de este lado con todo lo mío. Probablemente eso debería incluir los países de este lado. En torno a los países de este lado, decimos países, no Estado. El empresario blanco caucásico Eric Prince, fundador de Blackwater, empresa de mercenarios de triste recordación, tan triste en Irak que tuvo que ser disuelta y rebrandeada con un nuevo nombre que se llama Vectus Global, que fue la persona que señalamos aquí que en marzo estaba desplegando eliminaciones selectivas con drones hacia potenciales líderes de la banda haitiana que no habían tenido en ese momento, señalaba el New York Times, el Washington Post, ningún éxito. Dijo ayer Prince que había firmado con eso que le llaman gobierno haitiano, un contrato de 10 años para tomar el control de la seguridad de las vías públicas e incluyendo funciones de recaudación en las aduanas. Les recuerdo que las aduanas de Haití son las colindantes con nosotros. Entonces, ese país, parafraseando a Pedro Mir, que no debiera llamarse país tumba, féretro, hueco o sepultura, ese país firmó con un empresario para que le guachimanee la seguridad del Estado haitiano. Y así hay que tratarlo como Estado. Ese es el vecino que tenemos. Pero entre las buenas noticias, indudablemente, que está la inauguración de la circunvalación de Baní, una obra sumamente necesaria. Esperemos que la obra pueda brindar y servir como vía de acceso franco al sur del país y como motor del desarrollo de esa región que tanto merece y que tanto ha brindado al país. Y esperemos también que de aquí, a propósito del quinquenio que va a celebrar el presidente mañana, que de aquí al 16 de agosto del 2028, y tiene 3 años el presidente, o mejor dicho, su ministro de Obras Públicas, tiene 3 años a ver si termina el kilómetro 9. Nada más un kilómetro, es un kilómetro y solamente un puente, no son 17. No es tan difícil, señor presidente, no es tan difícil, ministro Eduardo Estrella, de Obras Públicas, terminar el kilómetro 9, que más que un kilómetro, que más que un punto normal de acceso, es la cara visible de salida y entrada de la ciudad. Pero parece que a este gobierno y que al Ministerio de Obras Públicas eso no le importa absolutamente nada. Y me incluyo ahí porque yo paso mucho por ahí. Me imagino las más de 150.000 que pasan. En el Día Mundial de la Relajación le exhortamos a las poblaciones de Pantoja, Bonao, Dajabón, Moca y a muchísimos sectores del Gran Santo Domingo que se relajen con los apagones. Cójalo, como me dijo una consultora hondureña una vez, relajadito, relajadito, cójalo así, relajadito. Que la que ahora nos piden paciencia, eso es lo que nos están pidiendo, y entonces tengamos paciencia porque también con P empiezan otras cosas. Y finalmente, el 40% de los estudiantes dominicanos de las escuelas públicas no contarán con la utilería escolar a inicios del año, señaló el director del INAVIE, Víctor Castro. Señalaba que esto es debido a problemas que han tenido con algunas licitaciones que han sido impugnadas por parte de la Dirección de Contrataciones Públicas. Independientemente de los vericuetos legales que hay que investigarlos y hay que verlos para simplemente establecer la transparencia, es sumamente preocupante que a comienzos del año el 40% de los estudiantes no tengan la utilería, zapatos y todo esto. Pero bueno, dijo el señor Castro que tan pronto se resuelva ese impasse se garantiza que el 100% de los estudiantes del país contarán con las mismas. Esperamos que así sea. Buenos días. Buenos días, Federico, Héctor, Catherine, a todos ustedes que si han tenido la oportunidad de que los apagones
no le afecten en sus hogares, puedan vernos. Y si todavía el inversor con el que tienen o la planta de emergencia de sus edificios no ha colapsado, puedan vernos desde sus hogares, y también si tuvieron la oportunidad de poder cargar sus celulares ante la tanda de apagones que se está recibiendo. Pero hay que agradecer a Dios por la oportunidad de amanecer, de estar aquí junto a ustedes, independientemente de que el calor o la calor con la combinación de apagones no necesariamente nos permitan iniciar el día con el mejor estado de ánimo. Pero al mal tiempo, buena cara. Se nos pide paciencia y vamos a tenerla, así que buenos días y gracias por la oportunidad de entrar en contacto con ustedes. Esperemos que sí. Llegó el día del encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska. Solamente agregar a lo que han dicho ya los compañeros de la mesa y a todo lo que se ha leído y se ha dicho durante todo este tiempo con relación a este encuentro, que recomendarles la lectura de un análisis que hay publicado en el portal de BBC Mundo. Usted lo busca allí y le detallan desde la perspectiva política qué gana Putin y qué gana Trump con este encuentro. Dice parte de este análisis que Putin va a tener relevancia mundial, que estoy presente, estamos vivos, aquí estamos, y que Trump, si logra poner fin a la guerra, es probablemente que tenga algo que él persigue, ser Premio Nobel de la Paz. Además, él prometió que sería fácil poner fin a la guerra en Ucrania, lo que aún no ha logrado. Pero les recomendamos muchos análisis muy certeros que se están publicando en la prensa internacional y que son una riqueza desde el punto de vista del análisis de este acontecimiento que tendrá lugar hoy en Alaska en el encuentro entre el presidente de los Estados Unidos y de Rusia. Ayer el Partido de la Liberación Dominicana reaccionó a la condena, o más bien a la sentencia del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional, que condenó a 7, incluido el hermano del presidente Danilo Medina, Alexis Medina, que ha sido acusado como el principal cabecilla de esta red de corrupción, según el Ministerio Público. Me parece que es muy acertado el comunicado del PLD, porque de alguna forma la lectura de esta sentencia por parte de las juezas de este tribunal le dio la razón a muchas de las denuncias que venía haciendo el Partido de la Liberación Dominicana cuando se iniciaron estos procesos que hablaba de persecución política. Y hay un dato relevante allí. Los 2 miembros del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana fueron descargados, tanto como el exdirector del FONPER, ahora me olvidó el nombre del Fernando Rosa, gracias, Fernando Rosa, y del exministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo. Es decir, que en este caso, por lo menos, lo que queda más comprometido hasta ahora, al menos que sea descargado ya en la apelación, tanto en segunda instancia, o si el caso llega a la Suprema Corte de Justicia, quedaría más comprometido el presidente y líder de la organización, Danilo Medina, más que el propio partido. Esto es relevante para el Partido de la Liberación Dominicana, porque tanto tiempo, durante tanta campaña y tanta narrativa de decir que este es un partido de corruptos y que la lucha contra la corrupción ha tenido como símbolo una lucha contra los funcionarios del PLD que ocuparon cargos en este tiempo, pues yo creo que es relevante y el comunicado está muy bien estructurado, muy bien logrado. Así que bien oportuno ese comunicado del PLD de reacción a esta sentencia. El tema de las escuelas, a la falta de aulas y las denuncias que hay, entonces se suma que el 40% de los estudiantes no va a recibir la utilería que necesita al inicio del año escolar. Pero vaya a ver cuál es la razón de lo que se extrae del comunicado y la rueda de prensa de ayer del INAVIE. Es un conflicto entre instituciones, más problemas
al inicio del año escolar y al sistema educativo no le cabe, por Dios. Pero el presidente siempre está haciendo su esfuerzo y hoy va a San Francisco de Macorís a inaugurar nuevos centros educativos, nuevas aulas, que ha sido el gran tema de las dificultades que ha tenido el inicio del año escolar. Es muy penoso que esto se repita cuando aquí tenemos que estar hablando de otra cosa, de la calidad de la educación, cuánto hemos avanzado y qué nos falta por hacer para seguir mejorando la calidad de la educación, y todavía estamos en debates de temas primarios. Es lamentable definitivamente que todavía tenemos que estar tratando estos temas tan elementales. Pero mañana se cumplen 5 años consecutivos del gobierno del presidente Luis Abinader y del PRM. El primero del segundo mandato y 4 de un periodo anterior. Ya es el 63% de 8 años. Ya hay tiempo para sacar balance. Es tiempo de rendir cuentas. Y parte de ese resultado fue la entrega ayer de la circulación de la circunvalación de Baní. El gobierno en los temas de obras públicas ha tenido su gran deficiencia, ha tenido que enfrentar las críticas permanentes, incluso a esta propia obra ha tenido que enfrentar algunos cuestionamientos vinculados a que fue de 2 carriles y no de 4. Ya ustedes podrán ver. Pero ahora es el momento de ir a las portadas del Caribe y CDN con nuestro compañero Francisco Medrano. Hola, muy buenos días a los amigos televidentes que están en sintonía a esta hora en Despierta con CDN. Vamos de inmediato a colocar en su pantalla las informaciones que trae el periódico del Caribe en su portada, y lo hacemos con el presidente Luis Abinader, quien junto a funcionarios del gobierno y el presidente del grupo Estrella, Manuel Estrella, encabezaron el acto de apertura de la circunvalación de Baní. En otra nota importante nos referimos a las quejas por los apagones que generan el descontento y protestas en sectores del Gran Santo Domingo y en algunas provincias del país. Vamos ahora con ejecutivos del Banco de Reservas. Precisamente el presidente Samuel Pereira destacó los logros alcanzados durante su gestión al frente de esta entidad bancaria. Y cerramos las portadas del Caribe con los líderes mundiales que abordarán temas de interés común y la guerra en Ucrania. Nos referimos a la cumbre en el día de hoy entre Vladimir Putin y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Mientras ya está en su televisor la contraportada con noticias del mundo de los deportes, los Azulejos de Toronto y Vladimir Guerrero Jr. Aquí se habla sobre la vida de Vladimir como papá. Ahora les invitamos que accedan a nuestro portal digital www.cdn.com.do. Usted podrá enterarse de otras importantes informaciones como esta declaración del director de la Oficina de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructuras y Edificaciones. Dice que es de interés que se revisen las edificaciones todos los años para evitar tragedias como la ocurrida en la discoteca Jet Set. En otra nota, autoridades investigan la muerte de un hombre que fue hallado en la ribera del río Magarín. Esto es en el municipio del Ceibo, en la zona este del país. Y cerramos las principales de CDN Digital con una muy agradable noticia, y es que la Fundación Estrella dejó iniciada su jornada educativa 2025-2026. Así que accedan a nuestro portal para que puedan ampliar todas estas informaciones. Además, les recomendamos adquirir una edición impresa del periódico El Caribe. Es todo de nuestra parte. Seguimos con más en Despierta. Vamos a ver qué nos dice Dean Suriel en su informe del tiempo correspondiente a hoy, viernes 15 de agosto y el fin de semana. Adelante, profesor.
Muchísimas gracias, muy buenos días. Ya tenemos el primer huracán de la temporada ciclónica 2025 y estamos hablando de Erin, que se ha intensificado en las últimas 24 horas y lo ha hecho al este de las Antillas Menores. Este sistema acercándose cada vez más hasta nuestra región. Se espera que siga incrementando su intensidad porque las aguas están muy calientes y es probable que ya para mañana pueda convertirse en un huracán categoría 2, moviéndose al norte o noreste de las Antillas Menores. Seguirá una trayectoria muy cercana a nuestras islas, aproximadamente a unos 450 kilómetros de distancia entre Samaná y Punta Cana, al noreste de nuestro país. Ese será su ojo, su centro, porque la banda nubosa exterior sí estará haciendo contacto de manera indirecta con el territorio nacional, comenzando mañana en la tarde y en la noche, sobre todo con la nubosidad y algunas precipitaciones. Igualmente, algunas ráfagas de viento desde mañana en la tarde y la noche podrían desarrollarse en zonas del territorio nacional. El oleaje, en la medida que Erin siga moviéndose hacia nuestra zona de pronóstico, empezará a incrementar mañana en la noche, siendo más peligroso este oleaje y también las marejadas ciclónicas el domingo y el lunes en la costa atlántica, olas entre 10 a 12 pies de altura. Podríamos recibir algunas ráfagas de viento también entre el domingo, el lunes y el martes, entre 40 y 60 kilómetros por hora. Pero serán ráfagas aisladas porque el sistema atmosférico no representa peligro de impacto directo para nuestra región y se moverá en aguas abiertas del Océano Atlántico. Así que nos preparamos para recibir durante este fin de semana y varios días de la próxima semana efectos indirectos y también un aumento de las precipitaciones y por lo tanto aumentará el potencial de algunas inundaciones repentinas y crecidas de ríos y cañadas en algunas localidades. No bajemos la guardia, vamos a estar muy pendientes a la trayectoria y evolución de Erin en su tránsito por nuestra región. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Gracias, profesor. Preparémonos para esos efectos indirectos de este fenómeno. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Despierta con CDN. Nos vamos a ver sus comentarios rapidito en Facebook Live. Hoy tenemos un programa nutrido de información. Kelvin Torres está con nosotros preguntándome por la promo de Siendo Honestos. Ya viene, la van a ver. Este fin de semana vamos a analizar con los muchachos de Gepiano. Yo no sé si ustedes los conocen, Gepiano Podcast. Nos fuimos a su estudio, les invadimos el estudio y tuvimos una conversación sobre los cambios que quizás lleguen en las próximas horas, los cambios en el gabinete ejecutivo del presidente Luis Abinader. Analizamos un poco los 5 años del gobierno del mandatario, su equipo, y también hablamos de muchos otros temas. Creo que fue un ejercicio muy interesante. Fran Pérez Mota nos dice, venezolanos de Bávaro Punta Cana dicen que Maduro no representa al pueblo venezolano y que las medidas de Abinader contra Maduro en cierta forma perjudican a los venezolanos, como el caso de los hijos de venezolanos nacidos aquí, con relación a su documentación de nacimiento y los problemas que esto ocasiona al inscribirlo en los colegios. Es cierto, Fran. Esa es una tarea pendiente. Muchos venezolanos que incluso están en un estatus migratorio regular tienen una dificultad mayor para que sus hijos puedan adherirse a algún tipo de plan. Por ejemplo, el plan de normalización de venezolanos no necesariamente pudo incluir a todas las familias porque la gente no tenía necesariamente el acceso a los documentos y el acceso a los recursos económicos, y eso dejó a muchos niñitos sin la posibilidad de tener documentación, por decirlo de alguna manera, migratoria legal. Eso les pone la vida a cuadros a cualquiera, y el tema de los pasajes ya lo hemos dicho. Eso afecta a la gente que de una manera u otra tiene que recorrer 3 países para poder llegar a Caracas o a cualquier otra ciudad de ese país suramericano. Nos comenta Mel Argüello, admiro la isla del Tesoro de República Dominicana, años con problemas de agua y luz y siguen siendo sobrevivientes, tenaz. Gracias, querida Mel. José Roberto Ventura Guzmán, Yanesi Siempre Bella. Gracias. Genaro Álvarez Camacho, el gobierno que se concentre en la CDE. Genaro Álvarez, él está en New Jersey, bendiciones. Comenta Odani Peña, buenos días, Catherine, gracias a Dios la dictadura en Venezuela pronto llegará a su fin. Mira, Odani, ya yo no albergo demasiada esperanza. Y si lo dice un senador latinoamericano en Cartagena, que es de Ohio y es republicano, no sé.
O sea, ojo, y eso es lo que uno quisiera, ¿no? Obvio. Pero, dado cómo avanza el panorama, hay quienes incluso están diciendo aquí que Trump y Putin van a negociar a Venezuela en Anchorage. Por el amor de Dios. Esa gente tiene otras cosas en este momento hay que pensar, pero está bien, está bien. Nuestros problemas a veces uno siente que son los problemas de la humanidad y a veces deberían un poco ser vistos, pero aquellos dos están en otra cosa, están en ver cómo se reparten aquellos recursos y cómo le dejan fuera al señor Zelensky. Comenta por acá también, a ver, Johnny Díaz. Buenos días a Catherine, ¿cómo están? Cuídense, gracias Johnny. Alan Daniel Vargas Corsino, buenos días, ¿cómo está CDN? Hola Alan, un abrazo. No te quieres donde no te quieren, tú no eres Nicolás Maduro. Gracias Francisco, eso está bueno. Y por acá está Jocelyn Martínez, kilómetro 14, la autopista Duarte, tremendo apagón. Esto es insoportable, es lo que nos comenta nuestra audiencia y precisamente vamos a hablar nosotros de eso. Haremos un recorrido a continuación sobre varios sectores del país que han sufrido largas tandas de apagones. 7:41 minutos de la mañana. En efecto, varios sectores del Gran Santo Domingo han rechazado la larga tanda de apagones registrados en los últimos días. Un equipo de CDN visitó el sector de Villajuana, el Distrito Nacional, donde se quejan por la cantidad de apagones con los que han sido maltratados durante los últimos días. Y así es, también en La Vega se han llegado los apagones y ayer una amplia tanda dejó al municipio y algunos distritos municipales como Ranchito, Las Cabullas y Rincón, además de los municipios de Jarabacoa y Jimabajo a oscuras y donde residentes han comenzado a organizar protestas ante la desesperante situación. También hemos recibido informes desde Moca, específicamente residentes de sectores como La Reina y Licey, allá en el municipio de Moca, provincia de Espaillat. También han salido a las calles y han quemado gomas en rechazo a los prolongados cortes eléctricos que sufren día y noche. Bueno, ya hablamos de lo que ha pasado en Gran Santo Domingo, La Vega, también Moca, y la situación no fue distinta en Bonao. Ciudadanos de esa ciudad han protestado contra el norte por constantes apagones. Otros lugares donde se registraron manifestaciones fue en el municipio de Sabana Grande de Boyá, provincia Monte Plata, en el distrito municipal de Pantoja, perteneciente al municipio de Los Alcarrizos. Quien tiene una explicación para esto que está ocurriendo, no para el descontento, sino para las causas que tienen al país recibiendo estas tandas de apagones, es el señor Celso Marrancini, presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad. Con él escuchemos qué es lo que pasa. Combinado de SIVA con 60 megas y la turbina de Energas de 120 que debe estar muy próxima ya a generar. Pero todo eso debió haber estado mucho antes del mes de julio, que es la época del calor, y ahora se ha complicado temporalmente con una salida no programada de Punta Catalina. Ustedes saben que genera 360 megas. Entonces, definitivamente esa situación nos ha creado complicaciones en la parte de las distribuidoras. Nosotros estamos manejando especialmente en las horas de 7 de la noche a 12 de la noche, que son las horas picos, rotando los circuitos cada 2 horas, para que nadie tenga una suspensión de energía muy prolongada. Todo va a depender, nosotros todavía no hemos logrado la caldera de Punta Catalina, hay que dejarla enfriar. Ya estamos prácticamente a llegar al punto donde hay el pinche, sabremos cerca del mediodía, pero lo que nosotros esperamos es que Punta Catalina pueda estar en línea antes del fin de semana. Okay. Entonces, nada. Bueno, hay un comunicado formal de la empresa de generación eléctrica Punta Catalina, dice lo que comenta el señor Marrancini, que están avanzando los trabajos para restablecer en el menor tiempo posible las operaciones, luego de que saliera del servicio por una avería en una de sus calderas. La empresa explicó que el pasado martes a las 7:17 de la noche, la unidad 2 salió de la línea producto de un pinche en la pared del hogar de la caldera y que agotado el periodo de enfriamiento de unas 24 horas, las brigadas procedieron a trabajar en su reparación. Han dicho que se ha logrado remover el tubo averiado con asistencia de representantes de la
del fabricante de la caldera y se trabaja en la preparación de la pieza para ser reemplazada. Ay, caray. La entidad pidió comprensión a la ciudadanía al tiempo de reiterar que trabajan para solucionar la avería de esta caldera y reincorporarla a la mayor brevedad posible. Yo creo que la palabra de todo esto que Marrancini encierra es paciencia, porque la explicación técnica para una persona que no conoce de estas cosas, de estos temas, pero usted advierte que no va a ser algo necesariamente rápido. Así que ahí está el panorama, Federico. Bueno, paciencia comienza con P, como también planificación. Claro, los incidentes en una planta son accidentes, es riesgo, no se puede planificar, eso hay que verlo también. Podemos dejarla pasar eso. Lo que tenemos que ver realmente es que el gobierno lo tenemos que ver parece que vive en una realidad alterna, a propósito de corriente, que hay corriente alterna. Ahora, el gobierno vive en una realidad alterna, porque sus autoridades, con el mayor desparpajo y cinismo, miran a la televisión y miran a los entrevistadores y dicen que este es el gobierno que más energía ha servido en la historia. Creo que el superintendente Anastasio estaba hablando de un 97. La mayor cantidad de la capacidad instalada, los mayores contratos, todo de 595 megas en el 2023, 34 contratos firmados por 1.812 megas, el 25% de la energía renovable. En el discurso no hay problema. El problema está a las 7 de la noche cuando usted llega a su casa y no hay energía eléctrica. Entonces, todo lo que diga el gobierno puede que sea verdad, pero la percepción de la ciudadanía cuando llega a su casa coincide exactamente con la realidad que está viviendo, que es que no hay energía, por las razones que sean. Lamentablemente, esto ocurre en el mes más caliente, en uno de los años más calientes a nivel planetario, porque lo que está pasando en Europa es el acabose. Pero la realidad es que más que paciencia, también se debería exigir. La pregunta es con qué tenemos que tener paciencia como ciudadanía y como pueblo. ¿Tenemos que tener paciencia con los apagones o tenemos que tener paciencia con las autoridades? ¿Con cuál de las dos? Bueno, no sé si ustedes quieren seguir abundando sobre este particular, pero creo que vale la pena que veamos lo que pasó con el metro de Santo Domingo ayer. Compañeros, hay múltiples videos que dan cuenta sobre la suspensión del servicio en la línea 2 que se dio ayer en la tarde por, ellos lo llaman desajuste en un plafón en la estación Rosa Duarte. Una avería que afectó las estaciones Concepción Bona y Eduardo Brito en Santo Domingo Este durante aproximadamente 20 minutos. La entidad explicó que el plafón fue retirado de manera segura y el servicio se reanudó con normalidad tras la intervención. Recuerden que hace menos de una semana se habló de la implementación de nuevos vagones. Domingo. El domingo, exacto, hace menos de una semana. Y bueno, una semana después, entonces estamos viendo un asunto de mantenimiento. ¿Cuál es el mensaje que le queda a la gente? Y esto es lo que no puede pasarle. O sea, si usted pinta su casa, no se le puede reventar una tubería al mismo tiempo, porque entonces usted tiene que empezar a ponderar. Y hay una declaración que se ha hecho viral, hoy creo que viral, del economista Andy Daguarre, que ha criticado una vez más el tema de los subsidios. Hace algunos días el presidente de la República preguntaba en la semanal, ¿cuáles subsidios son los que quieren que uno elimine? Pero ¿y cuáles subsidios son los que ustedes me hablan? Y, aunque el paralelismo es un poco tremendista, no los quiero comparar, recordé yo un poco, por el tipo de pregunta, al expresidente Medina, cuando le preguntaban sobre el tema de la corrupción. Y el presidente Medina decía, ¿cuál corrupción? Bueno, lo mismo. ¿Cuáles subsidios? Ese subsidio. El subsidio al metro. El subsidio al metro tiene que mantenerse. Hay muchos análisis regionales que hablan de que no es solo el gobierno dominicano el que subsidia sistemas de transporte como el metro. No, todos los países de una manera u otra subsidian este tipo de transporte público. El problema es la carga de subsidio, qué tanto se subsidia en función de la operación que tiene. Pasa también, por ejemplo, con el agua. Nosotros entrevistábamos a Fellito Suberví acá y nos hablaba de lo que la gente paga y lo que realmente debería costar. Eso es otro subsidio. Y ahí podríamos nosotros continuar. Entonces, el problema es que hasta dónde aguanta eso. Por supuesto, eso afecta a las finanzas públicas. Hay algunos datos claves. El director de la OPRED ha dicho que la tarifa real, debería ser unos 57 pesos.
Entonces, ¿cuánto estamos subsidiando si lo que cuesta son 20? Calcule usted eso por más de 200.000 personas que utilizan el metro de manera diaria. Y eso, por supuesto, hay quien podría decir, bueno, pero usted no puede subirlo de 20 a 57 o a 60 porque se le vuelve esto un hervidero, evidentemente. Pero nunca vamos a tener la discusión. ¿Cuándo hay que tener la discusión? De si la tarifa, que ya no aguanta, no debería ser modificada en parte. Que se abran los libros del metro, porque evidentemente con lo que se está pagando eso no da para mantenimiento, ¿verdad? Y ahora también se forza más con la mayor cantidad de vagones que va a llevar mayor cantidad de personas. Eso hay términos de negocios. Hay países que tienen una tarifa similar a la de la República Dominicana, pero nos superan por millones en cantidad de usuarios. Entonces, por supuesto, ahí el escenario financiero pues debe cambiar. Bueno, con relación a ese tema de la dificultad que se presentó según las autoridades en un plafón en la parada de Los Minas de la segunda línea del metro, en sentido general, cuando usted le viene a la imagen todo lo que ocurrió el domingo, no solamente porque se trataba de sustituir trenes de 3 vagones por trenes de 6 vagones y se hizo un aparataje impresionante y hasta transmisiones especiales para esto, y luego ver lo que ocurre con el deterioro de la línea del metro, la primera línea del metro y la segunda línea del metro, porque hay que decir que esta semana el periódico Listín Diario está dándole seguimiento al deterioro que ha tenido esta obra. Entonces encierra la principal debilidad, una de las principales debilidades que ha tenido el gobierno, el tema de las obras. No solamente para la construcción de obras, para la terminación de obras, como pasa con el kilómetro 9. También es en el mantenimiento de las obras. Porque lo que pasó en el paso a desnivel de la avenida 27 de febrero con Máximo Gómez, que producto de las lluvias se desprendió una pared y dejó 9 personas fallecidas, fue un tema de mantenimiento de obra. Entonces, es global el problema que enfrenta el gobierno con relación al tema de las obras de infraestructura y las escuelas. 5 años después no se han concluido, no se han terminado, y no es una explicación decir que le dejaron muchos problemas, porque de eso ya hace 5 años. Pero además, construir una escuela no es una infraestructura complicada, como por ejemplo un metro, o requiere una inversión que no se haya identificado los recursos, porque los recursos para construir las escuelas están. Entonces no es un tema de recursos, es un tema de gestión, de capacidad de gestión, de planificación, y que está abarcando todo lo que tiene que ver con obras de infraestructura, desde la construcción, la terminación y el mantenimiento. El gobierno tiene que revisarse con relación a este tema, porque por más explicaciones que dé, por más que el exministro de Obras Públicas esté diciendo que se han entregado 700 obras y que el presidente de la República haya dicho que el próximo lunes va a presentar las obras que se han construido en su gobierno y que superan todas las que construyeron los gobiernos anteriores, yo creo que hay una disociación entre la realidad y lo que el gobierno entiende que ha tenido, el éxito que quiere exhibir en este tema. Y a propósito del gobierno, legisladores del PRM y de otras organizaciones políticas favorecieron que el presidente Luis Abinader realice cambios en el tren gubernamental al acercarse el primer año de su segundo mandato. Yarilis Calcaño nos amplía. Aunque los congresistas reconocen que los cambios son una facultad exclusiva del presidente de la República, consideran que el gobierno debe refrescarse con caras nuevas para reinventarse. Al acercarse el 16 de agosto, muchos otros ven propicia la oportunidad de que el mandatario aparte de su administración a aquellos funcionarios que no exhiben logros tangibles tras 5 años en sus puestos. Bueno, yo creo que sí, que hace falta que el presidente mueva la mata ahora el 16 de agosto. ¿En qué sectores, por ejemplo? No, vamos a esperar que el presidente sea que lo haga, porque realmente hay algunos funcionarios que no han podido funcionar bien. Bueno, Wellington Arnaud ha sido un fiasco
en el agua. Entonces, eso habría que cambiarlo, porque en San Pedro de Macorís, la zona sur, que tiene más de 60,000 habitantes, una sola zona, y los municipios no tienen agua. Entonces, ese sería uno, entre otros. Si fuera yo el ministro, el presidente, yo cambio la mitad y dejo la otra mitad en remojo. Desde que asumió el poder en el 2020, el presidente Luis Abinader ha mantenido en sus puestos a muchos servidores públicos de su cercanía y absoluta confianza. No obstante, desde el criterio de algunos legisladores, esto tiene sus pros y sus contras. A veces perpetuarse mucho en los cargos, los funcionarios se acomodan y ya los cambios que tú no vas a hacer en 1 o 2 años para mejoría de la institución es difícil ya de que tú empieces ya en el 3.º o 4.º año. Pero siempre los cambios de una manera u otra movilizan el tren gubernamental. Muchos otros PRMistas aseguran que las bases del partido esperan con ansias que el presidente tome en cuenta a quienes con la preparación necesaria han permanecido en la banca de espera. Quien tiene el lapicero es el señor presidente Luis Abinader. Y lo que Luis firme, yo lo confirmo. Claro, Luis, la base esperan por ti. Aunque el jefe de Estado no tiene por costumbre hacer designaciones para estas fechas, crecen las expectativas ante las posibilidades de nuevos decretos. Yarilis Calcaño, CDN. 8:03 de la mañana. Estamos de regreso en Despierta con CDN y hoy es día de Cátedra de Salud Mental, como cada viernes, con el doctor José Miguel Gómez, nuestro psiquiatra de cabecera. Hay gente que dice que su gran compañía es la soledad. Pues vamos a hablar hoy de soledad y salud mental. Buenos días, doctor. Buenos días. Buenos días, doctor. Feliz viernes, feliz viernes. El tema se está hablando a nivel mundial. La repercusión de la soledad y la salud mental. ¿Cómo afecta la salud mental en las personas que se quedan solas? De eso se está hablando en el mundo entero. En República Dominicana están aumentando las personas que viven en soledad. La soledad, personas que le llegó una soledad por una circunstancia que no se prepararon para ella. Puede ser una persona que se divorció, puede ser una persona que enviudó, puede ser una persona que la familia emigró. Ahí están las determinantes psicosociales y las determinantes socioeconómicas que también empujan mucho a soledad. Pero está aumentando la esperanza de vida en el mundo. Va a haber más personas longevas, va a haber más viejos, más ancianos. El control de la natalidad está disminuyendo en el mundo entero. Y en la medida que más personas logren aumentar con los años, hay muchas personas que se van a quedar solas, que están viviendo en soledad. Pero, como tú decías, hay una persona que puede optar por una soledad que le llaman soledad nutriente oxigenante, es aquella persona que hace espacios de soledad para madurar, para escribir, para pensar, para reconectar, personas que se toman un espacio para eso. Ahora, lo más penoso, lo más trascendente, lo más impactante es aquellas personas que viven en soledad en compañía. Eso duele mucho. Cuando una persona siente que vive en una casa y se siente sola porque no es escuchada, no es valorada, es excluida, no se integra, no tiene conexión. Es decir, vivir, compartir una cama fría, compartir una vida sin abrazo, sin conexión, es una de las soledades más graves porque es la soledad en compañía, la soledad vacía. Y uno sabe que esa soledad produce mucho dolor emocional y mucho dolor social. Y esa persona que elige la soledad, como decía Yanesis, también a la larga le va a afectar o le podría afectar, aunque haya sido por decisión propia, esa condición, ese estatus. Si se prolonga mucho ese tipo de soledad y la persona lo adquiere como estilo de vida y se acostumbra a vivir solo,
y a estar solo, comienza a tener cambios en el cerebro. Y hay muchos estudios que han hablado de cómo la persona que vive sola tiene más probabilidad a tener repercusión en su cerebro. Aparte de la depresión, aparte de los trastornos del sueño, esos cambios importantes sí lo va a producir y lógicamente le va a hacer daño. Doctor, pero usted se refiere a la soledad en términos de qué, ¿no? O sea, hay soledad en términos de pareja, hay soledad en términos de abstracción total desde el punto de vista social. Hay una frase común que la gente utiliza con frecuencia, es yo mejor solo que mal acompañado. Mira, se habla así, sin embargo hay que decirle a las personas, no se queden solos, no se queden solos. Es decir, cuando una persona decide quedarse solo, es una persona que va a empezar a tener pocas conexiones en su cerebro, es una persona que de pronto ese aislamiento social lo va a limitar con enfermedades y la soledad se acompaña de enfermedades inmunológicas, de enfermedades degenerativas, de enfermedades que tienen que ver, bueno, como la depresión, trastorno de ansiedad, insomnio, alcoholismo, tabaquismo. Todas esas enfermedades catastróficas acompañan mucho a la persona que se queda solo, incluyendo el déficit cognitivo leve. ¿Por qué? Porque la persona que vive solo, para que lo entiendan, al hablar menos, al no abrazar, al no besar, al no comunicar, a no socializar, su parte prefrontal se va atrofiando. Y fíjate que los químicos cerebrales, dopamina, serotonina, las endorfinas, la catecolamina, la vasopresina, la oxitocina, todas esas hormonas y químicos del cerebro tienen que ver con la integración social. Entonces, cuando una persona se aísla, tiene menos estimulación, tiene menos mecanismos de recompensa en su cerebro. Doctor, ¿usted sabe que el Código Penal sanciona el bullying? Pues yo siento como que usted ha venido a hacerme bullying a mí aquí en el día de hoy. A mí, yo lo siento personal lo que usted está diciendo. No me digas. Sí, en mi defensa yo voy a decir que yo estoy solo porque ella quiere. Pero la pregunta que le voy a hacer es lo siguiente. ¿Por qué en paralelo a eso que usted señala, yo he notado últimamente, también el algoritmo te hace trampa, te muestra lo que tú le prestas atención? Así es. Pero cierta idolatrización o cierta apología a la soledad. Yo he visto en las redes muchos memes que dicen, por ejemplo, la persona que está sola es una persona que sabe administrar su tiempo, que no quiere perderlo. Es como tratar de vender algo que usted muy bien está señalando que no es correcto desde el punto de vista de lo que somos seres sociales. Mira que ahora estamos más conectados. Tenemos más redes sociales, tenemos más cosas que nos entretienen y parece que estamos más conectados, sin embargo estamos más solos. ¿Y cómo esa paradoja se da entonces? La paradoja se da que en la medida que una persona focaliza su cerebro hacia los estímulos de recompensa exteriores, como es por ejemplo, los adolescentes con los ciberjuegos, adultos con redes, adultos con juegos en líneas, ¿verdad? Gente que se aísla por mucho tiempo y van perdiendo el contacto social. Fíjate que los niños y las niñas que también por bullying, por rechazo, por exclusión, porque no tiene habilidad o destreza para hacer grupo y se va aislando, ese aislamiento social tiene repercusión en su vida. Y lógicamente va a ser una persona que va a tender a ser solitaria. Eso es en los niños, pero en la vejez la soledad es horrible. Y yo quiero decir algo tan impactante que a mí me preocupa mucho. Tenemos muchos viejos solos y ancianos solos, que no los sacan a tomar el sol, que no los sacan a ver el mar, que no los llevan a un parque,
que tienen la piel amarilla de no coger sol. Sin embargo, sacan el perrito y lo llevan al perrito al parque y llevan el perrito a pasear. Y el viejito que está en la casa no lo sacan. Entonces, hay muchos ancianos en soledad. Y eso es dolor emocional y eso es dolor social. Y la persona de la tercera edad que está aislada, que le han roto los vínculos, el afecto, el sentido de pertenencia, no solamente se va a deprimir, sino que también los pensamientos y las ideas suicidas y el suicidio que ha aumentado en los envejecientes tiene que ver mucho con soledad. Tenemos los teléfonos en pantalla para que nuestros televidentes puedan llamar y hacer sus preguntas y canalizar sus inquietudes con el doctor José Miguel Gómez. Doctor, a propósito de lo que decía Federico, pero no solamente uno lo ve como una promoción a un estado ideal de la persona, de elegir estar solo. Muchas veces en nuestro alrededor vemos personas que están solas y que intentan justificar que está bien. ¿Por qué la gente hace eso? Mira, hay algunas personas que están solas porque tienen una condición. Y hay trastornos de la personalidad y hay rasgos de la personalidad que tienen mucho que ver con el aislamiento y con la soledad. Por ejemplo, las personas esquizoides se les dificulta socializar y tienden mucho a quedarse solos. Las personas con trastorno evitativo también se aíslan. Las personas que tienen rasgos de dependencia de personalidad, si no encuentran con quién engancharse, tienden a quedarse solos. Fíjate que hay patologías, por ejemplo, los alcohólicos. La familia, la exclusión social, se quedan solos. Los ludópatas, las personas que tienen enfermedades adictivas. Entonces, hay personas que tienen condiciones que les favorecen a la soledad, que son determinantes de la soledad. Pero hay otras personas que no, que se quedan solas porque después vivieron un trauma. Es decir, ¿cuántas personas enviudaron a edad temprana y optaron por quedarse solos o solas? ¿Cuántas personas se jubilaron y se aislaron del contexto social y se quedaron solos? No volvieron a conectar de nuevo con la vida. ¿Cuántas personas se han divorciado y por un trauma, de un divorcio traumático que les afectó, se aíslan y se quedan solos? Es decir, que no es una soledad que la construyó, que la quiso, que la buscó, sino fueron la afección de los traumas, el impacto de los traumas en el cerebro, que lo hizo protegerse y aislarse y tomar conductas evitativas como una manera de poner límites para que no me vuelva a pasar. Pero no es sano tampoco. Claro. ¿Tenemos llamada? Hay llamada. Buen día, hola. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Adelante. Sí. Yo quiero preguntarle al señor, al psiquiatra, ¿qué efecto tiene en un anciano la jardinería? Lo mejor que le puede pasar a una persona adulta es hacer el espíritu del voluntariado con una habilidad, una destreza que él tenga. Si a un anciano le gusta practicar la jardinería, echar agua, podar, sembrar, tener un huerto en su casa, es lo mejor. Es terapia ocupacional para esa persona. Y eso es lo mejor que le puede pasar. Que le guste una actividad, que la practique y que la haga. Y que ustedes lo feliciten y lo estimulen y le den el espacio suficiente para que él siga haciendo esa actividad. Bien, tenemos otra llamada. No sé si hay alguien más por allí. Tenemos llamada. Hola, buen día. ¿Con quién habla? No, no tenemos. Doctor, usted hablaba de, ya digamos, vayamos al terreno de lo bioquímico. ¿De qué manera la soledad, así como usted en otras ocasiones ha hablado de cómo, por ejemplo, el uso de estimulantes o el uso de sustancias controladas
o drogas pueden afectar, digamos, la composición prefrontal, el cablado neuronal y todo esto. ¿De qué manera la soledad afecta bioquímicamente el cerebro, el comportamiento, los neurotransmisores? ¿Cómo nos afecta de salud? Mira cómo nos afecta. Y es una pregunta interesante porque las personas no se dan cuenta de esa repercusión en la soledad. Por ejemplo, ¿cómo uno estimula el cerebro? Hay muchas formas de estimular el cerebro. De tener un cerebro reconectado, encendido, ejercitado. Cuando usted hace ejercicio, usted aumenta dopamina en su cerebro. Cuando usted abraza y usted besa, su cerebro va a producir cambios importantes de oxitocina, de serotonina, que tiene que ver con la felicidad, con el placer. Cuando una persona habla, conversa, tiene una tertulia con alguien, tiene una diferencia, esa conversación es la que provoca que el cerebro en la parte prefrontal, las funciones ejecutivas se activen y al hablar más produce más palabras, su memoria mejora, su atención, su concentración. El que está solo, ¿con quién habla? ¿A quién abraza? ¿A quién besa? Con los palos de luz. Y hasta con medio discutir, dicen que... Entonces, ese cerebro de la soledad es la que comienza a bajar esos químicos y por eso al no estimular va a entrar en depresión, va a entrar en déficit cognitivo leve, que se torna un poco torpe, que se le olvidan las cosas, que va perdiendo el placer por el contacto y por hacer cosas con la actividad que le estimule. Y eso es lo que está pasando cuando una persona opta por quedarse sola. No hay aislamiento, no es que usted no tenga espacio para estar solo. Es importante que la persona, para pensar, para conectar, para conocerse, tenga espacio de soledad. Usted puede, a ti que te gusta escribir, sabe que todo lo que escribimos tenemos espacio de soledad y nos gusta la soledad para escribir, para concentrarnos, para un trabajo, para hacer algo. Y estamos cansados un día y queremos quedar en nuestra casa solo. Eso es importante. Ahora, malo es cuando una persona elige quedarse solo de por vida y se aísla del contexto social. Eso es peligroso. Tenemos otra llamada, doctor. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Sí, muy buenos días. Adelante. Buenos días. Buenas. Su pregunta. Adelante. Sí, muy buenos días. Adelante, adelante. Buenos días. Diga la pregunta. Gracias. Doctor, buenos días y buenos días a todos. Como de costumbre los viernes llamándolo. Doctor, ¿cómo estás? Muy bien. Doctor, perdone que rompa el formato de la información que ustedes están llevando a cabo ahora. Doctor, el director de Promesa dio una rueda de prensa. Él dijo que había abastecido las boticas populares, pero que había un déficit. Entonces, nos pusimos contentos los enfermos, más los psiquiátricos, porque él anunció que había abastecido de haloperidol las boticas. Antes de ayer yo caminé 7 boticas populares. Conseguí 7 sueros oral solamente. Conseguí 2 o 3 cosas porque todas estaban vacías. No había ni calmante, acetaminofén, ningún tipo de calmante, ningún tipo de nada. No había nada. Ese señor, cada vez que se pronuncia en ruedas de prensa, habla mentira,
porque nos entusiasma a nosotros los enfermos, y cuando vamos a la botica están todas vacías. ¿En dónde vive usted? Usted lo puede comprobar, doctor. ¿Usted es de La Romana, Eso señor? es mentira. Ese señor habla mentira cada vez que hace una rueda de prensa. Mire. Y si hay un déficit, pues entonces que cierren todas las boticas populares porque están vacías. Doctor, perdóneme. Muchas gracias y que pase buen día. ¿De dónde nos llama? Gracias por su comentario. Él dijo de La Romana. Es el que tiene, igual que muchas personas que están solicitando, pidiendo el abastecimiento de las boticas populares, no solamente de los medicamentos psiquiátricos, sino de todo. Y yo creo que eso es fácil hacerlo. Doctor, a mí me gustaría que usted pueda ampliarnos un poco más sobre algo que usted planteó al principio, de la soledad en compañía. ¿Cómo tú te das cuenta? Porque quizás la gente lo siente y no sabe cómo salir de esa situación, que debe ser bastante triste. Mira, la soledad en compañía, que es dolorosa, porque llega con apatía, con indiferencia, con ausencia de toque, de afectividad. Es una anemia emocional, que hay ahí, es una lexitimia, una incapacidad para expresar emociones. Y viven, pero no se toleran, o no hay apego, o no hay complicidad, o no hay vínculo, o no hay una relación significativa. Entonces, cuando dos personas viven así, tú te das cuenta que es una construcción que se va dando en esa relación por maltratos emocionales, por daños físicos, por daños psicológicos, por daños financieros. Y entonces se van desapegando, se van decepcionando, se van desenamorando, y ese deterioro en la relación afectiva, emocional, los va afectando a ambos y se van distanciando. Y muchas veces tienen un divorcio emocional dentro de una casa, donde no hay diálogo, donde no hay complicidad, donde no hay relación, no hay intimidad, aún compartiendo una habitación o una casa. Y hacia lo afuera puede parecer que estas dos personas funcionan, pero hacia adentro no hay una relación de calidad y con calidez. A eso me refiero de la soledad en compañía. Es como tú vivir con alguien, pero tú sabes que no cuenta con esa otra persona. Entonces, eso duele mucho, y yo estimulo a todo el que tiene ese tipo de soledad a movilizarse, a confrontar esa soledad, a buscar la ayuda de terapia de pareja. Es decir, eso se resuelve yendo a terapia de pareja, trabajando las causales, las situaciones que usted le está afectando, porque quedarse a vivir, a prolongar una relación en desafecto, desvinculada, con pobre sentido de pertenencia, eso es morirse lentamente y quebrando el espíritu. Incluso hasta usted se respeta dentro del proceso de dignidad, del merecimiento. Uno se merece vivir bien. Claro. Uno se merece amarse. Uno se merece cuidar, valorarse. Entonces, ¿por qué una persona se dispone a recibir migajas, a quedarse en una relación con migajas? ¿Por miedo a qué? Es decir, eso no es posible. La gente tiene que entender que la felicidad es un derecho de la persona, que la dignidad es un derecho, que usted tiene derecho a que alguien lo quiera, a que alguien lo valore, a que alguien lo ame, a que alguien lo considere. Entonces, cuando una mujer y un hombre viven en una relación de soledad en compañía, le va a hacer daño a ellos. ¿Y sabe a quién más? A los hijos. Porque los hijos aprenden a la dinámica de esa soledad. Los niños aprenden a ver que en esa casa no hay toque, no hay beso, no hay acaricia, no hay diálogo, no hay intimidad. Los niños a veces observan cómo sus padres duermen en habitaciones separadas. ¿Por qué no comparten una mesa?
Entonces, eso no es normal. Teníamos otra llamada, doctor, pero se nos fue el tiempo. La gente siempre... ¿Usted responde en 2 minutos? ¿Podemos recibirla? Sí, adelante. Vamos. No demos a la gente hasta la semana que viene. Adelante. Buenos días. Adelante, doña. Buenos días. Buenos días, adelante su pregunta. Estoy llamando para darle las gracias por ese programazo, porque es especial para mí, ya que soy una señora de 70 años, estoy pasando por un cáncer. Y vivo sola. Entonces vivo siempre deprimida, lloro, pero digo, esto fue lo que me tocó, aún teniendo 4 hijos. Todo lo que usted ha dicho en el programa, especialmente lo que yo estoy viviendo. Nuestra solidaridad, en principio. Mira, apoyo. Nuestro apoyo y solidaridad, pero te voy a decir algo. Tú eres una mujer valiente. La gente que cursa con procesos aprende. Allá en el Instituto del Cáncer hay conexión, hay terapia de grupo. Y hay grupos que trabajan los afectos, los vínculos. Entonces, porque tenga cáncer, no te aísles. Ve a un grupo de oración, ten un grupo de amigas, sal a un parque a caminar, ahí va a ser amigas y amigos, ten actividades sociales, sal, es decir, no te dejes aislar. Mucha fortaleza emocional y espiritualidad, que vamos bien y vamos a salir bien. Bueno, doctora, ahora sí, tenemos que irnos a la pausa comercial. Le agradecemos como siempre que está acá los viernes. Sus libros en Kindle, en Amazon. ¿Y la tertulia cuándo empieza, doctor? El jueves que viene, 7 de la noche. Oye, qué bueno. Gracias. Es que la gente está esperando la tertulia en esta nueva temporada. 7 de la noche, el jueves 21 de agosto, el próximo jueves, empezamos con la tertulia encuesta a las 7 del libro, a las 7 de la noche. La tertulia más asistida de la librería Cuesta. Gracias, doctor. José Miguel Gómez. ¿Con o sin picadera? ¿Con o sin picadera? Vamos a pausa. Seguimos en Despierta con CDN. En este momento se está realizando ya el trabajo de campo de la encuesta En Hogar, una encuesta que se conoce como la encuesta de la niñez. Se está realizando un espacio siempre entre cada 5 o 6 años y vamos a hablar de ese tema con Mildred Martínez, que es directora de la Oficina Nacional de Estadística, y Ángeli Sanabria López, representante adjunta de UNICEF en República Dominicana. Buenos días y bienvenidas. Muy buenos días. Entonces estamos ya iniciando el trabajo de campo, se está realizando ya. ¿Cuándo iniciaron? Sí, muchas gracias por permitirnos este espacio. Estamos en pleno levantamiento de la encuesta nacional de hogares de propósitos múltiples, la En Hogar, que en este caso es la MIX. Esta es una encuesta especializada en temas de la niñez, los niños, niñas y adolescentes, y también en temas de la mujer. Tiene mucha relevancia porque ofrece información para la evaluación de políticas públicas. ¿Cómo va a ser el proceso? ¿Cuándo empieza? Tenemos entrevistadores moviéndose por todo el país. ¿Cuál es el proceso, toda la logística? Sí, que me enfoquen aquí, Catherine, mientras ellos vayan diciendo que así es que van a llegar los entrevistadores a sus casas en la encuesta, miren. Para ya Yanesi tiene toda la indumentaria. Sí, míralo aquí. Lástima que los niños de la escuela no lo vayan a tener lo mismo, pero no importa, de eso hablamos después. Bueno, así es, esta es la indumentaria que va a estar utilizando el personal en campo. En esta ocasión tenemos un equipo de entrevistadoras, todas son mujeres, que van a estar visitando cada uno de los hogares que fueron seleccionados. Hemos iniciado el levantamiento de la información desde la semana pasada, el martes 5, y vamos a estar visitando los hogares a nivel nacional hasta mediados de octubre. Ok. Hay una indumentaria, que ya Yanesi la tenía, hay una gorra y t-shirt, pero adicional a ese, ¿qué tipo de documentación de identidad y qué niveles de seguridad tendrán las personas que las porten? ¿Y cómo la ciudadanía podría saber, a propósito de la delincuencia y todo esto, que lo vimos en el censo anterior, cuando un poco se hizo un mecanismo cruzado, para poder garantizar que quien toque la puerta vestido así realmente esté haciendo el trabajo para el cual se le encomendó? Sí, eso es muy relevante. Adicional a la indumentaria, el equipo va a estar provisto de una identificación tipo carnet,
donde se podrá apreciar cuál es su nombre, su apellido, el cargo que está ocupando, además de una foto. Adicional a esto, también se cuenta con una carta de presentación. En esa carta se incluye información sobre el objetivo de la encuesta y también algunos números de contacto donde si la persona tiene algún tipo de duda puede llamar directamente a la oficina central para hacer cualquier tipo de confirmación. Me gustaría agregar que todos los datos son manejados con toda la confidencialidad. Las personas pueden estar tranquilas, seguras y sentir, ¿no?, que esta es una forma de contribuir también con un instrumento estadístico fundamental. De esta encuesta vienen los principales indicadores sobre la situación de la niñez y la adolescencia en el país. Son comparables internacionalmente, cumplen con estándares internacionales y combinan simultáneamente varios temas, entonces no hay que hacer una encuesta para esto, para lo otro, sino que esta reúne todas estas características. Entonces es sumamente relevante que las personas a las que sea solicitada la información estén anuentes, abran sus puertas, puedan brindar de manera honesta los datos, porque eso permite tener los datos veraces, robustos, que permiten tener buenas políticas públicas. Si nos pudieran dar algunos detalles técnicos, por ejemplo, la extensión del cuestionario, el tipo de preguntas y qué cantidad de hogares es que se incluyen en esta encuesta, porque es bastante extenso el tiempo de la aplicación en el campo. Sí, bueno, vamos a estar utilizando 4 cuestionarios, por lo que efectivamente es una encuesta que recoge un sinnúmero de informaciones bastante variado. Estos 4 cuestionarios son un cuestionario de hogar, donde se incluye información sobre las características de los miembros, condiciones estructurales de la vivienda, también acceso a servicios como agua, electricidad, y también en temas que tienen que ver con tecnología de la información y la comunicación. Los otros 3 cuestionarios van referidos a las 3 poblaciones en las que se focaliza la encuesta: menores de 5 años, población de 5 a 17 años y mujeres en edad reproductiva. En cada uno de estos cuestionarios se recoge información especializada que es relevante para estas poblaciones. Por ejemplo, en el caso de los niños se recoge información sobre educación, se recoge información sobre disciplina violenta en el hogar, que fueron uno de los datos más relevantes del año 2019, donde se evidenció que todavía en nuestro país coexisten patrones de crianza que son violentos. En el caso del cuestionario de las mujeres, se incluye información sobre salud sexual reproductiva, cuidado prenatal, cuidado postnatal, y de manera novedosa, pues no había sido captado en otras ocasiones, se va a incluir también lo que es la violencia obstétrica. Y en cuanto a lo que es la cantidad de hogares que van a ser visitados, el tamaño de muestra que ha sido definido ronda alrededor de los 35.000 hogares. Es decir, que es una encuesta bastante grande y esto nos va a permitir tener una representatividad a diferentes niveles: nacional, para las provincias, para las regiones también de planificación. En la medida de lo que ustedes han logrado recabar, y me refiero también al caso de UNICEF con encuestas de este tipo, ¿de qué sirve para que la gente lo comprenda, ¿no? Bueno, hacen una encuesta, vienen a mi casa, porque esto podría servir también para que la gente comprenda lo que significa el dato confidencial que está dando a la Oficina Nacional de Estadística y que tiene el apoyo, en este caso, UNICEF. Bueno, en general todos sabemos que lo que no se mide y no se conoce, no se puede actuar sobre ello, y la encuesta provee precisamente esa evidencia, y es una evidencia robusta por lo que decía Mildred, o sea, no es algo que yo aprecio subjetivamente o algo que yo me imagino. Se hacen entrevistas a 35.000 hogares, de eso se consolida y se dice, bueno, en República Dominicana en el 2014 solamente 5% de las mujeres o de los niños tenían lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. En la del 2019 eso subió a 16%. Sí. Bajísimo todavía. Claro. O sea, si nosotros no tuviésemos la encuesta no podríamos ver primero que ha evolucionado ese indicador. Y tampoco que sigue siendo bajo. Y tampoco que sigue siendo bajo. De la misma manera, a mí me gusta mucho el ejemplo de las uniones tempranas, que han sido República Dominicana ha sido lamentablemente un país con uno de los más altos índices de unión temprana.
Cuando salió el primer dato, que era de 39%, ahí se empezó a movilizar la sociedad, todo el mundo, y se hizo la ley para prohibir el matrimonio infantil. Luego tenemos una política de prevención de uniones tempranas y embarazo adolescente que es implementada intersectorialmente. Y en general en la sociedad ha cambiado la percepción de la unión temprana como algo positivo hacia algo que se está viendo negativo para las niñas y niños. Sin ese dato, muy difícilmente se hubiese podido hacer esa movilización. Y creo que el hecho de ser comparable es muy importante porque, por ejemplo, República Dominicana bajó de 39 a 32% el matrimonio, las uniones tempranas, pero es altísimo, es una de las más altas de América Latina. Entonces, si no fuese comparable, tampoco podríamos decir eso. Bueno, como país todavía hace falta mucho por hacer. Y de ahí viene el diseño de políticas, el seguimiento a políticas. Si, por ejemplo, tenemos una política, y aquí ya termino. No, tranquila, por favor. Si tenemos una política que inició hace 5 años y luego en la próxima mix vemos 5 años que ese indicador no ha bajado, todo lo contrario, ha subido, algo está mal en el diseño de la política o en la implementación. Seguimiento. ¿Qué cambios hay en esta encuesta con relación a otras anteriores en cuestión de metodología, de temas que abarca? ¿Qué cambios, qué aspectos nuevos hay? Bueno, toda operación estadística que se hace en el tiempo permite aprovechar las experiencias anteriores para su fortalecimiento. Una de las novedades que tenemos en materia de esta encuesta tiene que ver con la utilización de un sistema para seguimiento que permite ir evaluando cómo vamos avanzando en todo el proceso de recogida de información y también ir evaluando la calidad de cara a poder hacer algunos ajustes durante la encuesta y que ya todo el proceso estadístico posterior sea menor. Siempre se necesita, pero esta herramienta da mucha fortaleza. En términos temáticos tenemos algunas novedades que son importantes. Por ejemplo, se está midiendo por primera vez, que lo mencionaba, el tema de la violencia obstétrica. Se está incluyendo también información sobre vulnerabilidad ambiental y también información sobre la percepción de inseguridad alimentaria en el hogar. Entonces, esas son 3 grandes novedades y también unos temas que tienen que ver con protección social. Son novedades en materia temática que van a permitir enriquecer lo que ha sido la serie histórica de la encuesta y dar seguimiento también a esas otras políticas que hacía mención Anjoli, pero que tradicionalmente no habían sido medidos desde esta encuesta. ¿Cuánto tiempo, para las personas que vayan a ser encuestadas, para poder indicarles, cuánto tiempo toma la aplicación de los 4 formularios aproximadamente? ¿Cuánto tiempo tienen que dedicarle a la encuesta? Y cerrando ya la misma, un estimado, ¿cuándo podríamos tener unos preliminares? Sí, dado que son 4 cuestionarios, depende mucho del informante, de la habilidad del informante para responder, pero también depende de las características propias del hogar. Cuántas mujeres en edad reproductiva hay, cuántos niños menores de 5 años, cuántos niños entre 5 y 17 años. Pero aproximadamente puede variar entre 35 y 40 minutos la aplicación del cuestionario. Una vez concluido todo el proceso de recolección de información, pasamos al procesamiento de los datos. Y tenemos previsto que los primeros resultados de esta encuesta serán puestos a disposición en el primer semestre del año 2026. Esto va a ser a través de diferentes vías, por supuesto, la página web de la Oficina Nacional de Estadística y la plataforma global que tiene UNICEF, donde se colocan todos los datos, no solamente de República Dominicana, sino de los otros países. A mí me gustaría aprovechar su pregunta para llamar a la audiencia, porque uno puede decir 45 minutos de mi tiempo para contestar esta encuesta. Es cada 5 años y es un tiempo muy bien invertido. Es sumamente relevante la representatividad de la que hablaba Mildred. O sea, si solamente un sector de la población responde a la encuesta, entonces va a haber un sesgo y se va a decir, esta es la situación, pero realmente no es la situación del país. Entonces la encuesta es nacional, los datos son nacionales, y es un servicio ciudadano, podemos decir de alguna manera, dedicar este tiempo para poder tener una buena imagen, buenos datos que nos permitan tener mejores políticas públicas. ¿Cuándo tendremos el resultado de la encuesta aproximadamente? Aproximadamente para el primer semestre del año. Primer semestre del año 2026. Bien, pues muchísimas gracias,
tanto a la señora Mildred Martínez, directora de la ONU, como a Anjoli Sanabria López, representante de UNICEF, por habernos acompañado durante esta mañana. Éxitos con la realización de la encuesta y nada, nos veremos tanto en octubre, pienso yo, como a final bueno, a principio del próximo año, ya para tener más datos sobre el proceso que han ido llevando adelante. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Estoy aquí, 8:52 minutos de la mañana, Fede. Yo sé que tú querías presentar a Fran. Hoy es viernes y está con nosotros ya para cerrar la semana en este día Nuestra Señora del Cobre. Muchas gracias. Una pregunta. ¿El tema de los pantalones blancos es obligatorio los viernes? Porque el señor Marta es un jefe. No, yo lo que veo es que tú me estás copiando. Oye, ahora. Debiste ponerte una camisa azul gloriosa, una chaqueta azul gloriosa. ¿Y qué azul es este? Semiglorioso. Hablemos entonces de los Juegos Panamericanos Junior. Hablemos de lo que está pasando en Asunción, Paraguay, donde se encuentra Neftalí Ruiz. Ayer hablábamos del equipo de voleibol femenino, de nuestras chicas, las herederas al trono de las reinas del Caribe, entre ellas Katy Alonso, Alondra Tapia. Hay un grupo de niñas muy buenas jugadoras allí. Y se hablaba del gran compromiso frente a Brasil para tratar de llegar entonces a la etapa de conseguir medallas de las más importantes. Bueno, pues no nos fue tan bien con Brasil, todavía hay oportunidad de medallas. Y Neftalí Ruiz, precisamente, háblanos de esto, porque con Brasil no nos fue bien. Adelante, Neftalí. Gracias. Brasil fue mucho para la República Dominicana en el voleibol femenino. Esa es la realidad de esta semifinal de los Juegos Panamericanos Junior. Así que 2 sets bien batallados. Ese primero que República Dominicana estuvo incluso al frente 21-17 y que finalmente terminó siendo un 25-22, 25-22 también el segundo set. Y luego ese tercer set tan abierto que quizá trajo, quizá se aprovechó Brasil, mejor dicho, de la baja anímica de las muchachas que ya habían perdido 2 sets. De todas maneras, un buen juego en lo técnico para el equipo dominicano, con un mal final en lo anímico, entendemos nosotros, y yo creo que así lo ve también Wagner Pacheco, el dirigente de este equipo dominicano. El juego de hoy fue un juego duro, jugamos los 2 primeros sets bien a nivel, fallamos en los momentos clave que fue la final del set, el tercer set nos fue muy lejos, difícil de buscar, pero hay que respetar a Brasil. Brasil tiene un equipo muy superior, entonces seguimos trabajando. Mañana salí con todo para buscar una medalla. A buscar el bronce, entonces este viernes para el equipo dominicano en la natación, y más temprano del jueves, Elizabeth Jiménez estuvo avanzando a la final B, y un buen desempeño en general para Elizabeth en estos juegos, sin duda, esta vez en la prueba de 200 metros combinados. República Dominicana al parecer no ha llegado a estos Juegos Panamericanos, pero va a llegar. Una sola medalla hasta el momento, eso va a cambiar, y ustedes saben que por ahí viene el batallón con deportes que quizás estén aportando más, y muy especialmente el atletismo que viene por ahí. Pesas, el levantamiento de pesas es otro equipo del cual se espera una buena cosecha. Así van las cosas acá en estos Juegos Panamericanos Junior, Asunción, Paraguay 2025. Yo regreso con ustedes acá en Revista Deportiva. Gracias. Bueno, señores, Neftalí tiene la razón cuando dice que todavía hay esperanza de que Dominicana llegue. Pero tomemos en cuenta que la delegación anterior en unos juegos como estos fueron 188 atletas y se trajeron 23 medallas. En este caso andan menos de 100 atletas y apenas tenemos una medalla. Esperemos que esto pueda cambiar y que República Dominicana proyecte, porque estos son juegos que proyectan lo que va a suceder en el futuro, proyecte un mejor desempeño para otros tipos de juegos. Independientemente de eso, esas niñas que perdieron de Brasil ayer serán las niñas que heredarán a las reinas del Caribe. ¿Sí o sí? Es todo lo que traemos. Amén. Nada, eso es un proceso, son procesos es así. Que hay que seguir. Y lo importante es que estemos ahí, que estemos dando la batalla y como dice Neftalí, quizás haya que darle espacio unos días a disciplinas en las que normalmente nos va un poco mejor, ¿no? En esta siempre nos iba muy bien, pero bueno, hay fases. Es correcto. Vamos a ver, porque todavía las niñas nuestras tienen la oportunidad de ganar una medalla. Simplemente deben ganar el próximo juego y ya es bronce. Apoyo para nuestras muchachas, apoyo. Qué bien. No hay que aplaudir nada más cuando se gana. Nos trae mucha alegría y muchas medallas que nos han traído, así que bien. Y mañana es el día de la restauración. Así es. Mira.
Mira, mira. Esa es la única medalla, esta es brache, judoka, y es la única medalla que hemos adquirido hasta el momento, medalla de plata en judo. Bien, bueno, felicidades para Brache. Un abrazo, Fran. Contigo nos vamos. Feliz fin de semana para todos.